Universidad, ustedes no han estado. Yo he estado cuando han mochado todos los árboles, todos los nidos de los pájaros estaban tirados ahí. No, y el pájaro para mirar ese nido. Entonces, quiere decir que no hay la sensibilidad suficiente, ¿no? Entonces, vamos a rescatar eso. Entonces vamos a hacer esa parte, ¿no? de recordar que la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera. Y en la segunda unidad vamos a hacer mediciones, ¿no? ¿Cómo se mide, por ejemplo, el crecimiento y desarrollo? ¿Cómo es que ocurre eso? ¿No? ¿Cómo es que podemos demostrar que el ambiente influye sobre ese crecimiento y ese desarrollo? Y entonces ahí vamos a tener una conclusión final de cuándo es que se debe hacer la poda y cuándo es que no se debe hacer. Bien. Y ahí será el primer examen. Y ahí será el primer examen. Ahí será el primer examen. ¿Cómo está ahí? La tercera unidad es modelos de desarrollo y controles climáticos. El desarrollo fásico, el desarrollo morfológico, el modelo general del desarrollo de los cultivos, la asignación de recursos y almacenamiento de los cocientes de recursos. Esto está relacionado con qué? Con la dinámica de cómo el carbono, la fotosíntesis, la humedad del suelo, la temperatura, hace que los fotosindatos se acumulen más en la roca. ¿Cómo hay esa partición? ¿Cómo nosotros la medimos? ¿No? ¿Cómo es que llegamos a ese punto? Después vendrá la cuarta unidad, los ciclos de vida, la dormancia, la quiescencia, la germinación. Que tenemos que tenerla muy clara sobre lo que ya he resumido hace un rato, ¿no? Sobre los árboles, ¿no? Cuándo es un periodo vegetativo, cuándo es un periodo reproductivo y cómo es que la planta se prepara para entrar al periodo reproductivo, ¿no? En las plantas definimos dos fases claras: la etapa vegetativa y la reproductiva. Por ejemplo, el ágave americana, ¿no? La cabuya. ¿Cuántos años demora para entrar en floración? 15 años. O sea, quiere decir que 15 años se prepara para florear. 15 años almacena en sus raíces la energía suficiente para invertirla en semillas y que se pueda reproducir. Otra que demora más, la puya de Raimondi. ¿Cuánto se demora la puya de Raimondi? Y que muchos van hacia la parte, acá en Arequipa hay una zona donde hay, pero más en Ayacucho, ¿no? Hay lugares donde la puya de Raimondi, los turistas van a ver la floreada, pero esa florea cada 100 años. Entonces, miren cómo unas plantas se demoran. Pero esas plantas se demoran poco, ¿no? ¿Cuáles demoran poco? Las plantas que crecen en las rocas, ¿no? Esas plantas no son tolerantes a la sequía, más bien se escapan de la sequía, acortan su periodo vegetativo y reproductivo, solo hacen rápido. Entonces, esas plantas silvestres lo hacen así. Y eso es lo que genera que haya lomas. Y en las lomas que encontramos,
salvajes, encontramos caballos salvajes, ¿no? Que viven en esas condiciones. Ahora cuando uno va a la playa, ahora justo muchas veces, ¿qué se observa? Que hay una migración de los guanacos hacia la parte baja del Cerro Verde, ¿no? Y cuando uno va a ver qué cosa hay plantas. Hay plantas que sirven de alimento. Y por eso bajan, porque están fresquitas. ¿Fresquitas de qué? De que ha pasado el periodo de lluvias. Están floreando, están formando ¿qué? Sus semillas y de ahí se van a alimentar. Entonces, como ahí nadie lo toca, porque es una zona intangible, ¿no? Entonces se ve eso, entonces los guanacos pasan. ¿De dónde vienen? Huyendo de lo que las minas están haciendo ahí arriba. Entonces, eso debemos tener claro, las fases. Pero no solamente las fases de los árboles, de las plantas silvestres, ¿no? Sino también pues, de las plantas de cultivo. De las plantas de cultivo, ¿no? ¿Qué planta produce en menos tiempo más alimento? Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Y entonces ahí será la segunda evaluación. Y la quinta unidad es la fisiología del estrés. Entonces ahí vamos a estudiar que una vez que ya sabemos la primera parte, la segunda parte del crecimiento y desarrollo, las fases fenológicas, los tiempos, ¿no? Cómo se induce la floración, qué es día largo, corto, eso ya lo hacemos en esos capítulos. Entramos a la quinta, ¿no? A la fisiología del estrés, ¿no? Una definición del estrés, de cómo las plantas van a responder a esos tipos de estrés. Como ya he dicho, al salino, al hídrico, al de la alta temperatura, ¿no? Al de la baja temperatura, y definir bien lo que es tolerancia, lo que es evitamiento, lo que es escape del estrés. Entonces, eso es lo importante. Y de allí, pues, al estrés por metales pesados. Y con eso acabamos el curso. Con eso acabamos el curso, la tercera evaluación está allí. Y bueno, hay las clases teóricas, el método deductivo, el método inductivo. Y como siempre, les dejaré pues un trabajito, ¿no? Para que desarrollen y lo presenten, ¿no? Vayan calentando motores, ¿no? Por ejemplo, es personal, ¿no? La siguiente clase me van a entregar lo que es la milpa. ¿Qué cosa es la milpa? ¿No? Y solamente qué es la milpa, ¿no? Y yo les preguntaré de qué sirve, de qué no sirve, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? ¿No? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque digo, en la siguiente clase, entonces me dejan un trabajito sobre la milpa. Ya. ¿Qué más? Ya tenemos eso. Las prácticas. Vamos a aprender a determinar el contenido hídrico. Pero ya en el contenido hídrico, pues, decía, a ver, ¿cuánto es el contenido hídrico? Una planta que vive en el desierto, otra que vive en la chacra, otra que vive en un medio
anegados, ¿no? ¿Cuál es el contenido hídrico de una planta relacionada con el suelo? ¿Con qué más? Con el agua y con la atmósfera. Las tres cosas. ¿No? Porque las plantas tienen esa relación. Las tres. El suelo, el agua, la atmósfera. No es igual una planta que crece a 1000 metros, una planta que crece a nivel del mar y otra que crece a 5000. No es igual. Y por ahí vamos, ¿no? Tenemos que saber medir el pH del suelo, la conductividad del suelo, la cantidad de materia orgánica que hay en el suelo. ¿Cuánto es lo mínimo de materia orgánica que hay en un suelo? Lo mínimo. ¿Cuál es lo máximo? Entonces, eso hay que saber por qué. Porque la materia orgánica va a cambiar la estructura del suelo. Y entonces no en todos los suelos hay la misma cantidad de materia orgánica. La conductividad eléctrica. ¿Cómo va la conductividad eléctrica? ¿Cuánto debe ser la conductividad eléctrica? Ahí sí ya vamos a saber. Si el agua con la que se riega es salina o no es salina. Entonces, todas las prácticas las vamos a hacer. Vamos a tener 3 tipos de suelo y vamos a hacer una comparación. Y también vamos a medir la respiración potencial del suelo. O sea, en la base de la pirámide trófica, ¿cuál es la capa o el nivel más importante en la pirámide trófica? ¿Cuál es el nivel más importante de la pirámide trófica? ¿Recuerda la pirámide trófica? Productores. Productores. ¿Usted? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La pirámide trófica. Lo mismo, los productores. Bueno, eso nos han enseñado siempre. Eso nos han enseñado siempre. Pero no. El nivel más importante en la pirámide trófica son los descomponedores. ¿No? Porque ahora todos hablan de qué? ¿No? De la metagenómica del suelo. ¿Qué microorganismos hay en el suelo? Porque son los que van a generar una liberación de esos nutrientes. Y sobre esa se va a instalar una semilla de una planta. Y en la medida que no conservemos un suelo, en esa medida esos suelos van a ser improductivos. Entonces para nosotros es importante los descomponedores, sobre los cuales se van a instalar los productores. Y como ustedes saben, los descomponedores no todos los podemos cultivar en el laboratorio. ¿Por qué? Porque son clústeres de microorganismos, ¿no? Que unos dependen de otros y no pueden crecer solos. Unos pocos podemos hacerlos crecer en el laboratorio, pero los otros no. Y lo único que nos queda hacer con la metagenómica, ¿no? es analizar el ADN, ¿no? de determinados grupos de microorganismos y saber que hay una gran biodiversidad de microorganismos interdependientes.
vamos a tener que medir lo que es el CRA, el contenido relativo de agua, que está relacionada con, ya no hacemos queso seco solamente y queso fresco. Siempre vamos a hacer eso, es lo normal, pero introducimos ahora ese término del contenido relativo de agua. Eso siempre tenemos que hacer. O sea, ¿cómo está la planta que está en un lugar silvestre o cultivada? ¿Cómo está su estado hídrico en ese momento? Y tenemos que llevarlo a un ambiente húmedo para que si hay un déficit de agua, lo recupere, ¿no? Y después vamos a averiguar cuánto es el total de agua que tenemos. Entonces, con el contenido relativo de agua vamos a ver cuál es el estado hídrico de esa planta, si estaba estresada o no estaba estresada. La medida del área foliar, ¿no? La determinación del punto de compensación. Entonces, bueno, ya algunos han visto cómo se puede medir el estado hídrico, ¿no? Con la bomba Scholander, lo vamos a volver a hacer. Hay unos que no han visto cómo funciona eso, pero ahora lo vamos a ver porque todos vamos a hacer el estado hídrico. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué hay que hacerlo antes de que salga el sol? ¿No? ¿Y por qué hay que hacerlo al mediodía? Vamos a medir la fotosíntesis, vamos a medir un valor que está relacionado con el déficit de presión de vapor. Vamos a ver cómo es o para qué sirve el porómetro, para qué sirve el septómetro, ¿no? Porque es importante saber la radiación que llega a la planta, la radiación que es reflejada, la radiación que es transmitida, ¿no? Porque he visto a varios, ¿no? Que se han ido a la selva, a hacer sus prácticas ahí. Pero supongo que ahí, ¿no? Van a tener una idea clara de la luz transmitida, de la luz reflejada, ¿no? Y cómo las orquídeas, ¿no? Son de la vía C4, ¿no? De la vía CAM, ¿no? Y que es una planta que vive en condiciones de estrés hídrico, no de humedad, ¿no? Porque las orquídeas están hacia arriba, no están abajo donde hay mayor humedad, están hacia arriba. Entonces tenemos que explicar eso, ¿no? ¿Y por qué acá en Arequipa hay orquídeas, ¿no? Y dicen, pues si tú me cerca. Más bien a las orquídeas hay que tenerlas así. Le echan mucha agua, se permite que se pudren sus raíces y se muere todos los 80 soles que puede, los 100 soles. Entonces hay que eso tenerlo claro, ¿no? Y después vamos a hacer mediciones bioquímicas que vamos a tenerlas que asociar con vamos a medir la prolina, vamos a medir los carbohidratos solubles totales, vamos a medir con el septómetro la radiación, vamos a medir con un equipo del ESPA para medir la cantidad de kilometrias totales, ¿no? Que está relacionado con los ciclos, ¿no? El ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno. Y esperamos con eso pues que tengan ya la base suficiente. Pero nosotros no vamos a contar lo que dicen los libros. Ya saben que la evaluación es, hacemos las prácticas. Tenemos que ponernos de acuerdo ahora cuándo vamos a hacer las prácticas. Ya nombrarán un subdelegado, ¿no? Y medición. Podemos hacer, si quieren, hacemos en la mañana, si
si quieren estoy a su disposición. Me han planteado varios horarios, pero yo pienso que tienen que ponerse de acuerdo Que nos digan los otros horarios. para que todos estén, ¿no? Ya saben que la evaluación continua, ¿no? La primera evaluación, práctica de seminario 10%, ¿no? Y después es 15% en la segunda evaluación, en la tercera otros 15%, pero siempre, ¿no? Siempre la teoría es 60%, ¿no? O sea, 20 en el primer examen, 20 en la segunda y 20 en la tercera. Es que eso es así, ¿no? Eso es así. Los exámenes, yo le doy mayor preferencia a la intervención oral. ¿Por qué en la intervención oral quiere decir que están conectados? Porque ahora todos usan inteligencia artificial, no hay los que se los hacen. Yo también, ¿no? ¿Quién decide que lo haga? ¿No? Pero cuando estamos hablando ya de temas que yo conozco, muy poco de inteligencia artificial utilizo, más lo que he leído, la experiencia real. Entonces, eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Por eso para mí tienen mayor valor las intervenciones orales. Los que pregunten. Vamos a muchos equipos y ojalá que podamos completar una salida. Ojalá que podamos completar. Eso ya va a depender de ustedes, ¿no? ¿Qué más? Las evaluaciones, ¿no? ¿Cuándo van a ser las evaluaciones? En esa semana, ¿no? La fecha de evaluación tentativa fue ir para atrás o para adelante, ¿no? De esa semana que ustedes ya saben. Yo pienso que el primer examen se da el 14 de mayo. El 14 de mayo. La segunda evaluación se da el 25 de junio. La tercera evaluación el 22 de junio. Entonces, ya está. Y ya veremos dónde colocamos, ¿no? El sustitutorio, ¿no? Ya veremos dónde colocamos el sustitutorio. Ya, esas son las fechas tentativas sobre las cuales vamos a ver los exámenes. Bueno, la bibliografía está ahí, está en inglés, está en español. Hay un libro que se puede bajar libremente, pero eso lo voy a colocar ahí en YouTube. La bibliografía, pero no sé por qué algunos no ingresan, no tienen acceso a la información, pero ahí está. Hay un libro español de Larger, ¿no? De 2003. Hay un Larger desde que yo ingresé a la universidad y es el libro de Larger en español. No, pero hay un librito de introducción a la ecofisiología vegetal de Ernesto Medina, ¿no? Es antiguo, de la OEA. Es muy fácil, ¿no? Pero importante para iniciar el curso. Hay una edición de Ernesto Medina, ¿no? En español, que lo pueden bajar electrónico, financiado por el gobierno revolucionario de Venezuela, que ya no estaba maduro, ¿no? Pero ellos han publicado el libro, que está a disposición de todos. Diríamos que ese libro de Ernesto Medina, el primero y el último, son producto de toda su experiencia. Diríamos que él ha sido uno de los primeros
latinoamericanos que se ha formado en la fisiología vegetal en Europa. Entonces, ¿quieren consultar? ¿Cuál más? Los demás son en inglés, ¿no? Hay uno hay uno grueso, está en la biblioteca de Reigosa, con fisiología vegetal hecha por capítulos, del hídrico, de los metales pesados, todo eso. Pero como les digo, este curso ya se dicta en la agraria de Molina, años, ¿no? Y bueno, nosotros ahora estamos en buen pie, ¿no? Porque todo lo que hacemos, todo lo que he dicho aquí, todo eso medimos nosotros. Así como pueden medirse en los mejores laboratorios del mundo, nosotros también lo medimos. O sea, nosotros estamos en el clímax de tener esos equipos, los reactivos, todo eso. Bueno, ahí está la biblioteca, todo eso va a estar disponible en el área virtual. Entonces, ¿hay alguna pregunta que tengan? ¿Cuánto es la web? Los seminarios. Los seminarios van a ser 2 grupos. Libremente. A ver, Los seminarios oye, raro, trabajaremos déficit hídrico y alta temperatura. Es uno de los temas. Déficit hídrico y alta temperatura. Déficit hídrico porque estamos yendo a ese. Si no vayan a ver el río. Han terminado las lluvias, vean el río cómo está. Ahí está. Y de alta temperatura, ¿no? No está haciendo frío. Está templado y caluroso. Ya, entonces vamos a sortear, ¿no? Vamos a sortear. Se agrupan y sortean. Pero ya les digo, uno va a ser déficit hídrico y otro va a ser alta temperatura. ¿Algo más? No. Ya, bueno. Menos agua. ¿Qué hora es? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Entonces, empezaremos, ¿no? Empezaremos con la parte introductoria, que es un poco más formal, ¿no? Siempre en el método científico, atiendan, chicos, atiendan. Siempre en el método científico nos hacemos preguntas. El que no se haga preguntas y no las pueda resolver mediante el método científico, estamos rodeando el empirismo. Entonces tenemos que ir en ese punto. ¿Cuál es el hábitat de los vegetales? No. Tenemos que partir de la litosfera, de la hidrosfera, de la atmósfera y su relación que hay con la biomasa. La biomasa está relacionada con la fijación del carbono, con el contenido. ¿Y de dónde viene
ese carbono, ese contenido hídrico, el carbono viene de la atmósfera. Ya sabemos que es 0.040, ¿no? O estamos pues con un exceso de carbono y por lo tanto la temperatura es elevada. Y entonces ya hay estudios de científicos que han ingresado a la Amazonía, ¿no? Y han comenzado a medir el crecimiento de las plantas. Y se ha incrementado el crecimiento. Hace poco, la semana pasada, salió un artículo que se está incrementando el crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que los nichos están cambiando. Y que el cambio de esos nichos va a conllevar a cambios en las cadenas tróficas de todo el ecosistema amazónico. Entonces, ellos han medido eso. Y nosotros en este curso vamos a aprender a medir eso, porque nosotros no podemos mirar. Ellos vienen, solamente ellos hacen. No, nosotros también tenemos que participar de esas mediciones, de esa generación de conocimiento, ¿no? De cómo las plantas que viven en una zona tropical, con una alta humedad, ¿no? Pueden desarrollarse. Y qué especies están adaptándose mejor a esa condición. Y de la misma forma tenemos que hablar de aquellas plantas que crecen en la zona de la puna, donde hay una cantidad de materia orgánica, ¿no? Por ejemplo, acá uno ve esto, ¿no? ¿Y qué vemos acá? El licho, estipa licho. ¿Y este qué es? Es una leguminosa que está entre ese pastizal. Hay una leguminosa. ¿Cuál es esa leguminosa? El frijol. Porque se ve, ¿no? Es foto real, no es del libro, por eso le he dicho. Ustedes están viniendo directamente al fabricante de autos. Yo soy el fabricante, ¿no? Entonces, yo no voy a poner ninguna lámina que no sea real. Pero ahí hay una leguminosa que está... es loco, ¿no? Porque hay que averiguar si tiene nódulos, ¿no? Si tiene los nódulos, entonces está fijando el nitrógeno. ¿A qué altitud? A 3.500, ¿no? ¿Y dónde sale eso, no? Porque se ve, ¿no? Verdecito, con pequeñas mochas ahí, cafés, ¿no? Y que los que hemos ido a Chapi, nos hemos bajado 7 toldos, y les cambiamos los opalitos, y nos está con la chica agarrándole la mano, diciendo, no te vas a caer, ahí está. ¿Sí? Sí, pues. Es espinosa, bien espinosa. O sea, si se caen ahí, pues pucha, a llorar. Pero está ahí. Entonces nosotros siempre tenemos que preguntarnos eso. ¿Cuál es el hábitat de la mitad? ¿Qué relaciones tienen entre ellos? Tratar de explicar eso. ¿Por qué? Porque Arequipa tiene la mayor superficie en pastizales respecto a la superficie agrícola. Es cierto que aquí hay muchas chacras, todo eso, pero la superficie no es tan grande como la superficie de pastizales. Y esos pastizales, ¿qué hacen con esas tremendas raíces que tiene el licho? Los que han visto, ¿no?
Pero no solamente es cuestión de ir, ¿no? Qué bonito, no, estamos yendo mal. Primero tenemos que averiguar cómo es que esas plantas están instaladas ahí y permiten que los euquenios se desarrollen, no al revés, porque ahí estamos mal. Y por eso es que hacemos con las plantas lo que nos parece. Esa biomasa que generan esas plantas, ¿y qué? Porque ahí llueve, cuando llueve, en Poxi llueve como 400 milímetros. 400 milímetros. En el peor de los momentos, ¿no? Pero ha llegado casi a los 400 ahora en los aluviones. Esas tienen unas raíces tan poderosas que evitan que se lave el suelo. Entonces, pero estas no fijan nitrógeno. El suelo es arcilloso, pero suponemos que esas fijan nitrógeno y permiten que se dé esa relación. Claro que hay otras plantitas ahí. ¿Es la única leguminosa que hay? No, hay otra. Hay otra. Pero que no crece como crece en otro lado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir construyendo, ¿no? En nuestro lugar en donde estamos, ¿no? Porque así es su perfil de egreso. Ustedes van a solucionar problemas de la región. Pero si ustedes aprenden a solucionar esos problemas, ese conocimiento les puede permitir trabajar en la selva, en la costa, etc. Pero siempre tenemos que tener en consideración el origen de ese suelo. El origen, como siempre hemos dicho. El origen de ese suelo. Según ese origen de ese suelo vamos a encontrar distintos elementos minerales. Unos en mayor cuantía y otros en menor. ¿Y qué es importante el suelo? Sí, es importante. Ya en fisiología vegetal hablamos de eso, ¿no? De los distintos tipos de sustrato, ¿no? De sustrato, de roca lunar que se trajo y que las raíces de las plantas no podían germinar en esa condición. Porque ¿no? Sus raíces están adaptadas a la actividad microbiana que debe generarse ahí. Si no están esos microbios en ese suelo porque nunca han estado allí, entonces las raíces no van a progresar. Salvo hace poco, ¿no? En uno de esos suelos han hecho un ensayo y ha podido crecer un garbanzo. Un garbanzo. El garbanzo es una leguminosa. O sea, vayan viendo por dónde estamos yendo. Y también la hidrósfera. La hidrósfera va a ser distinta según el clima. En la selva, ¿cuándo llueve? En la selva llueve 2.000, 3.000, 5.000 milímetros, ¿no? Pero ustedes ya saben que en la zona sur del Parque Nacional de Hermanos se está secando por las corrientes. Está más seco, parece. Es más seco, no estoy diciendo que no llueve, se está haciendo un poco más seco respecto a otros sitios donde llueve 5.000. No ha cambiado la pluviosidad. Y de la misma forma, no sé, en la sierra. En la sierra también. Ahora que el niño está ingresando, ¿no? Entonces la pluviosidad se va a incrementar más en el norte. Más en el norte va a haber mayor cantidad de catástrofes, pero así también, ¿no? Los huracanes, en la parte del Golfo de México, ¿no? En la parte
Estados Unidos, ¿no? Pero los tornados se van a hacer más fuertes. En España, ¿no? Las temperaturas siempre superan los 50 grados y entonces todos los viejitos que están ahí se mueren, ¿no? Se mueren, la deshidratación. Los viejitos y los niños se mueren por la deshidratación. Ya ustedes saben. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el planeta y nosotros tenemos que enfrentar eso. Y entonces recordar, ¿no? Recordar que lo que es las partes, ¿no? de la atmósfera, ¿no? Recordar hasta dónde va la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, hasta qué altitud nosotros encontramos microorganismos. Hasta qué altitud hay microorganismos. Después bajamos un poquito, ¿no? Y hasta qué altitud puede alcanzar un árbol, ¿no? ¿Qué altura puede alcanzar un árbol? No altitud de un árbol, sino un lapso, ¿no? O sea, ¿hasta qué altura? 100 metros, 50 metros, ¿no? ¿Quién de los que han ido a la selva no han visto un castaño, ¿no? Es toda una belleza un castaño, ¿no? ¿Cuánto mide un castaño? ¿Cuántos han ido a la selva? A ver, levante la mano. Nadie. Ya. ¿Quién? ¿Qué? Entonces, un castaño, pues 50 metros, ¿no? Hermoso. Hay que equilibrarse. ¿De qué modo que un cocazo de esos? Los mata, ¿no? Porque uno de esos cocos. Entonces, eso, ¿no? ¿Ya estamos en la hora? No, todavía. Entonces, es importante que lo se vea acá, ¿no? Las partes. Tendrían de dónde estás sacando más esos esquemas. Del libro de Lager en español, hay en inglés el libro, hay unos esquemas que han cambiado, pero Lager es un buen libro. Es un austríaco, ha sido el profesor, es el Larcher, ¿no? Si quiero pronunciar tal cual suena, ¿no? Es Larcher, ¿no? Ese ha sido el profesor de Ernesto Medina, un austríaco. Entonces, tiene, ¿no? Muy claro, ¿no? La participación de cada uno de los componentes de un ecosistema, ¿no? En el suelo, la parte aérea. Y también recordar esta lámina. ¿Cuánto de esa luz que llega a los árboles es absorbida, ¿no? La absorbida se refiere a toda esa parte oscura, pero hay una parte de 500 nanómetros, toda esta parte es el verde, ¿no? Y el rojo, ¿no? Que no se absorbe, ¿no? De la radiación fotosintéticamente activa. Y de la UV se absorbe toda la casi, toda. Pero ustedes saben que la UV causa daño, pero las plantas sintetizan, ¿no? ¿Qué sintetizan? Y que retienen esos rayos dañinos y que se sintetizan en la epidermis de las hojas. Es como, ¿no? Un domo que evita que la radiación UVB dañe los ácidos nucleicos, ¿no? Esos son los flavonoides. Flavonoides que sintetizan. Mayor cantidad de flavonoides hay a mayor altitud. Una planta que tiene una distribución amplia, como puede ser especies que tienen una amplia distribución, ¿no? Hay una relación de la cantidad de esos flavonoides. Y muchos de esos flavonoides son componentes de ¿qué? De los protectores de la luz solar, de las pomadas. O sea, si uno quiere entrar a esa parte aplicativa, industrial, ¿no? No todas las plantas, ¿no?
producen la misma cantidad de flavonoides y del mismo tipo, porque son un amplio espectro de esas moléculas. ¿No? Pero hay. Y entonces vemos que hay una cantidad de luz que es reflejada y otra que es transmitida, pero muy poco en el rojo y el infrarrojo, ¿no? El rojo se absorbe, muy poco se absorbe. Entonces, ¿qué más se refleja del rojo? Del verde, ¿no? Del rojo y del verde, no se absorbe. Esto es lo que se absorbe, el oscuro es lo que se absorbe. Cuidado. Entonces, pero hay una luz que es transmitida. Cuando uno entra al sotobosque, cuando tenía esas cámaras antiguas, me tomé unas fotos cuando me subí a un chihuahuaco, ¿no? Qué lindo que es el chihuahuaco, ¿lo conoce usted? Un día se lo voy a presentar. Sí, pues el chihuahuaco, ¿no? Es un árbol que tiene unas raíces. Es alto, ¿no? Me subí y me colgué de las lianas. Mi papá me tomó la foto, pero como estaba tan oscuro no salió nada. Un negro. A las justas de la ropa que tenía. Entonces, ¿por qué el sotobosque pues oscuro? Ahí está la chuchupa esperándote. Ya, entonces nos tenemos que poner en eso, ¿no? De plantas, cómo absorben la luz, ¿no? Los componentes. Con el ESPAD nosotros podemos medir la clorofila total. Medir la clorofila total nos está indicando el estado nutricional respecto al nitrógeno en esas plantas. En la medida que un suelo es pobre en nitrógeno, la síntesis de clorofila va a bajar. Su capacidad de absorción de la luz va a disminuir. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, podemos nosotros en el laboratorio, no usando el espectrofotómetro, cuantificar la clorofila A, la B, los carotenoides. Y también podemos hacer los flavonoides. Y también podemos hacer los fenoles. ¿No? Entonces, eso. Entonces, eso debe estar claro, ¿no? De que las plantas sean especializadas para capturar la energía luminosa, ¿no? Y eso lo podemos ver, ¿no? Cuando hablamos, en esta foto se ve que hay una luz transmitida. Lo verde que estamos viendo es la reflejada. ¿Por qué vemos verde? Porque es lo que sabemos. Vemos que hay una pequeña fracción y que es diferente la absorción, la reflexión en un cultivo, en plantas de tallo corto, en arbustos que cuando estamos en el bosque. Es diferente. Es diferente cómo es esa radiación se absorbe, ¿no? Por ejemplo, este equipo que tenemos ahí es el septómetro. Ese septómetro nos permite medir la cantidad exacta de radiación que llega a las plantas. Lo usamos eso por encima y por debajo. Y la diferencia es la cantidad de luz que fue absorbida. No todas las plantas absorben la misma cantidad de luz. ¿De qué depende eso? De la concentración de las clorofilas. Entonces ya nosotros ya no estamos haciendo una fisiología vegetal básica, sino ya tenemos que aplicar. Que hay técnicas para medir los pigmentos que capturan la luz luminosa, ¿no? La energía luminosa, y tenemos un aparato también para medir. El que llega, ¿no? Y usted tiene que saber qué es un septómetro. Porque yo les puedo preguntar el examen, ¿para qué se utiliza el septómetro? ¿Qué es la diferencia del ESPA? Pero yo no voy a preguntar de algo que ustedes no han visto. Yo voy a preguntar de algo que vamos a hacer y que usamos. Y entonces, la permeabilidad frente a la luz, ¿no? En el bosque de coníferas
tupido, ¿no? Es oscuro. Uno habla ahora por ejemplo, de la taiga. La taiga son puros signos, es oscuro adentro. Igual en la Amazonía. Entonces ya iremos alimentando esto, pero ya no hablaremos de las coníferas, no del bosque de coníferas, sino hablaremos del bosque de Amazon. Pero acá que vemos, el encinar es de árboles, parecido al Polidex, el encinar. Pero veamos acá, en la medida que el trigal, en la medida cuando las plantitas están chiquitas, la cantidad de luz que pasa es casi 100%, ¿no es cierto? Pero en la medida que el trigal crece, ¿no? O el maizal crece, la cantidad de luz cae. ¿Quién no se metió en un maizal? Es ligeramente oscuro. Si el maíz mide más de 3 metros. Entonces, es importante, ¿no? La luz. Y cómo, ¿no? Cómo un bosque va a retener, mejor dicho, va a absorber y va a transmitir la luz. Más claro no lo vamos a tener, ¿no? Es diferente, por ejemplo, acá el ficus, ¿no? Ustedes meten la cabeza ahí en el ficus, es oscuro. En la tuja, es una tuja, ¿qué son? Es una tuja. Ya les he dicho que esas tujas las toman, no me acuerdo, pero en un sitio donde tenían así y uno las corta y se las lleva para la Navidad. Pero vean cómo, ¿no? Cómo hay una zona en la cual la fototranspiración va a ser más alta que la fotosíntesis. Entonces adentro es oscuro. ¿Dónde se veía eso? En los viscos de acá, ¿no? Usted se paraba en el visco, solamente en el dosel había hojas y adentro no había nada, ¿no? Y eso se ve, ¿no? En la casa de Tarzán, ¿no? Y en Tanzania, ¿no? Cuando hace su casa, Tarzán, ¿no? Lo hace en una zona donde no hay ramas. Ahí construye su casa. Entonces, es importante que no todos, ¿no? Tengan una absorción plena de la Ahí está el ficus, ¿no? Entonces, en el ficus, ¿qué tenemos? Hojas de sol y hojas de sombra. Son diferentes, ¿no? Si ustedes van al ficus ahí, las hojas que están adentro y las que están afuera son diferentes. El contenido de clorofilas es diferente, ¿no? Como se ve, ¿no? Las características, ¿no? De la cutícula más gruesa, menos superficie, pero más estomas. Hay una serie de valores que cambian. Y entonces la pregunta, así como estamos haciendo un trabajo, ¿no? Estamos comparando entre el Tecoma fulva y el Tecoma stans. ¿Cuál da más madera? El Tecoma stans. El Tecoma fulva no, pero ¿cuáles son las diferencias? ¿Quién hace más fotosíntesis? ¿El fulva? ¿Cuál es la composición de primero fotosíntesis en el fulva y el stans? Estamos construyendo valores que nos ayuden a justificar qué tipo de especies vegetales debemos tener en los parques. No solamente es hacer pues un estudio cualitativo, ¿no? Y es decir, en el parque de Cerro Colorado hay tales especies, en el parque de allá hay tales.
pero si no sabemos cómo está su balance de carbono, ¿de qué depende ese balance de carbono? ¿Qué tiene más clorofila, menos clorofila? Pero comparar entre especies, ya sabemos, ¿no?, que si son especies diferentes deben dar resultados diferentes. Pero si comparamos del mismo género, como es en el caso de coma, ¿no?, entonces vamos a tener diferencias claras, ¿no? ¿Cuál es más tolerante, por ejemplo, a la radiación? ¿El que está a mayor altitud? ¿Cuál es el patrón de distribución del tricoma fulva? Es a mayor altitud, pues llega hasta Yarabamba nomás, ¿no? Yarabamba en la parte de arriba, después ya no trepa más. El stand no lo vamos a encontrar ahí. Entonces, allí hacemos todos esos análisis. Y entonces, cuando uno ve el invento de este ingeniero, ¿no?, luego que él ha hecho es aprovechar los conceptos de biología y él ha logrado construir una pequeña placa, ¿no? Una plaquita. Y es lo que ha patentado, una plaquita. Porque nadie de nosotros puede decir que la luz que está aquí, que se irradia, no conecta a los microorganismos, ¿no? Porque ya sabemos que las raíces exudan azúcares. Los azúcares alimentan a los microorganismos. Los azúcares hacen que funcione la bomba de protones, hacen que funcione el metabolismo respiratorio y eso genera electrones. Y él ha ideado una plaquita que captura esos electrones y que puede encender una lámpara. Y entonces ustedes pueden tener su macetita, ¿no?, y en lugares donde, ¿no?, porque él ha ganado un premio, ¿cierto?, en lugares donde no se puede estudiar con una vela, la vela contamina, pero con esa plaquita, ¿no?, a generar este producto que le llama LIMBI. Que eso es nada más. O sea, no podemos desconectar a las plantas que capturan la energía luminosa de cómo esa bioenergética de eso que llega a la raíz de esa planta. Y allí se genera eso. Eso sí, innovación. Y la pregunta que van a resolver, ¿no?, ya finalizando, una enigma. ¿Qué es una enigma? Es un cultivo hidropónico. Todas son lechugas, pero unas son de un color. Unas tienen más pigmentación que otras. ¿Qué tipo de relación es esa? ¿Qué tipo de relación es esa? Y en la milpa, suele ser descrita por son policultivos, ¿no? Son policultivos. Entonces, ya nosotros salimos, ¿no?, de la, como hacemos en psicología vegetal, de la plantita que crece ahí, ¿no? Habría que poner asociaciones, diferencias entre ellas. Y si son compatibles o no. Y eso tenemos que enseñarles a la gente que está ahora, ¿no?, construyendo sus casas ahí en los cerros, ¿no? Que lo primerito que hacen es se bajan todas las plantas de ahí, eso es una aberración. ¿Dónde están los ecólogos? La luna, de Paita. ¿No es cierto? Porque eso está en la luna, ¿no? Porque si ellos lo cortan, llueve, él se va a caer, se va a lavar todo el cerro. Entonces ya estaban arriba, van a bajar al sótano.
porque esas plantas están adaptadas. Entonces tienen a ellos que idearse. Pueden retirar algunas, ¿no? Pueden llegar a esto. Y evitan la erosión del suelo. Van generando su suelo, ¿no? Esa es la idea. Que en ese sitio tenga un jardín, pero un jardín que obedezca a su periodo pluvial, ¿no? Esa es la idea del curso. Pero no podemos hacer solamente poniendo fotos, no tenemos que medir. Bien, hasta aquí, justo los 10:30. Qué bueno tenerlos. ¿Ya hay usted? ¿Los horarios de prácticas? Sí, ¿cómo vamos a hacer? Ya, pues, ¿cómo va a ser? No sé, ¿quién va a ser el delegado? Mejor que no. Yo puedo hacer, si es en las tardes, yo puedo hacer de 2 a 6. De 2 a 5. De 2 a 5. Cualquier día de la semana, menos el lunes. Martes, miércoles. Si pueden hacer el viernes a la mañana, puedo hacer. El jueves a la mañana, puedo hacer. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Les ofrezco 4 días de mi tiempo para que puedan. No van a decir que no pueden. Tiene que ser un grupo. ¿Dónde puede ser los grupos de prácticas? Sí. ¿El sábado? Imposible. Me pega. No, miércoles. Podría el miércoles a la mañana, es 40. Miércoles a la mañana. Sí, yo voy a llevar otros cursos. ¿Qué? Viernes. Viernes.